Hola, buenas. Ahora vamos a presentar un ejemplo un poco más práctico para entender la diferencia entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. En este caso va a ser un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ponernos en la situación de que tenemos que registrar a un estudiante con su nombre, una calificación y bueno, vamos a ver si aprueba o reprueba. Este caso es un ejemplo muy sencillo, pero es simplemente para entender un poco de la sintaxis y de cómo funcionan ambas, la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Entonces vamos a empezar con la programación estructurada. En este caso es lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos tres funciones, entonces vamos a analizarlas y ver cómo funcionaría esto. Bueno, para empezar, estas tres son funciones, por lo que no se ejecutarán a no ser que se manden a llamar. En este caso, la que se manda a llamar es main, entonces vamos a empezar desde ahí. ¿Qué tenemos en main? Vemos que no nos pide ningún parámetro, entonces simplemente entra sin necesidad de que le demos nada. Entonces lo que tenemos la variable nombre y calificación. Esto es simplemente bueno, esto significa que se le va a asignar a nombre y a calificación un valor de la función registrar estudiante. Entonces, lo que hace es que le dice que bueno, estamos pidiendo un valor para nombre y otro para la calificación de la función registrar estudiante y se manda a llamar. Como podemos ver, no damos ningún argumento, por lo que la función no tiene ningún parámetro. Entonces, de aquí nos vamos a la línea número 1, en donde se crea la función de registrar estudiante y podemos ver que aquí se crea una variable llamada nombre y otra calificación. Estas nos servirán para, bien, la primera de nombre nos pide un input para darle un nombre al estudiante y la de calificación para darle una calificación. Estas dos variables simplemente se retornarán, como podemos ver aquí en el return, y se les dará el valor al nombre y calificación. Muy bien, entonces esta función nos permite crear y darle valor a estas dos variables. A lo mejor es un poco innecesaria, bien podríamos poner aquí nombre igual a esto, pero bueno, esto es más o menos para imitar un poco cómo funcionaría la programación orientada a objetos y para, bueno, que si vamos a crear múltiples alumnos, aquí a lo mejor podríamos duplicar esta línea, pero lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre y calificación. De este modo, lo que haría es pues se volvería a hacer esta parte donde se le asignaría nombre 1 y calificación 1, esta parte, al volver a llamar la función. Pero bueno, supongamos que simplemente vamos a trabajar con un alumno, entonces lo que hace es que le da el valor. Muy bien, entonces una vez que se retorna el valor, volveríamos a la parte del main. Ya se cumplió esta línea, entonces vamos a la siguiente y ahora tenemos esta parte de mostrar estudiante donde estamos dando de argumentos tanto nombre y calificación que hemos obtenido. Y aquí tenemos esta función ahora, mostrar estudiante. Esto sería una parte para imprimir los datos del alumno y también su estado. Entonces tenemos el parámetro nombre y calificación y lo que hace inmediatamente la función es imprimir tanto el nombre como la calificación. Lo siguiente es que se crea una condición donde si calificación es mayor o igual a 70, es decir, 70 o más, se nos imprimiría que el estado es aprobado. De no ser así, se nos diría que es reprobado. Entonces, si lo probamos, ¿qué es lo que veríamos? Aquí nos pide el nombre del estudiante, vamos a poner el mío, Edson, y la calificación. En este caso estamos trabajando sobre 100, a lo mejor estaría bien especificarlo, pero bueno, da igual. Supongamos que demos 68. Como podemos ver, se nos imprime esta parte de nombre del estudiante, lo que nosotros pusimos, luego la calificación que nosotros pusimos y aquí ya empieza a imprimir. Nombre se nos muestra, calificación se nos muestra y en este caso el estado es reprobado. Si volvemos a intentarlo y en este caso ponemos otra vez Edson, pero 72, pues bueno, ahora lo que tenemos es que, bueno, tenemos aquí la misma parte donde se nos piden los valores.
y nos imprime esto, pero ahora está en estado aprobado. Entonces, lo que podemos ver en este código es que trata de imitar un poco esta parte de la programación orientada a objetos, donde hacemos la parte un poco más por bloques, a lo mejor tratando de imitar el comportamiento de un método constructor, esta parte, que bueno, no es del todo igual, ni mucho menos. Pero pues, lo que podemos ver es que aunque sea en este código, en esta situación, pues es útil y nos ayuda. Si quisiéramos agregar más alumnos, lo que tendríamos que hacer es a lo mejor pues duplicar esta con simplemente diferentes nombres de variables y simplemente ver una forma de imprimirlos a lo mejor con un ciclo para poder imprimir todos los nombres y calificaciones o duplicando igual esta línea. Entonces vamos a ir a la programación orientada a objetos para ver un poco la diferencia. Lo que podemos ver aquí es que a diferencia del anterior iniciamos con una clase que se llama estudiante. Y de la misma forma las clases, si no se mandan a llamar, no se van a ejecutar. Aquí tenemos otra función main, simplemente para inicializar el programa, y aquí es donde se manda a llamar. Entonces empezamos, aunque ahora es un poco diferente, ya que la empezamos y lo primero que vemos es alumno. Alumno que hasta este momento es una variable, pero cuando se le asigna o bueno, se instancia dentro de la clase estudiante, deja de ser como toda una variable y se convierte en algo más, se convierte en un objeto. Como podemos ver aquí en estudiante, bueno, en la parte de arriba de clase estudiante, no es que nos pida parámetros, pero lo que pasa es que aquí dentro inmediatamente tenemos esta parte de aquí que es conocida como método constructor, que es básicamente lo que se ejecuta instantáneamente, o bueno, al momento de llamar la clase, al instanciar un objeto. Y lo que nos hace es que en este caso sí tenemos parámetros, en este caso tres, self, nombre y calificación. Lo que nos debemos enfocar ahora es el nombre y calificación, o más bien es lo que debemos de mandar, ya que esta parte del self es simplemente para hacer referencia al mismo objeto. Es decir, si estamos instanciando alumno y utilizamos el self, estaríamos, bueno, de hecho si imprimiéramos simplemente el self, estaríamos viendo el espacio de memoria que ocupa ese objeto o simplemente ese objeto. Entonces, al trabajar con el self, estaríamos diciendo que el mismo objeto que se está instanciando o que está creado, trabajaremos con él. Pues bueno, entonces los parámetros que nos manda es nombre y calificación. Los mismos que estamos mandando con un input. Se podría mandar con una variable, pero bueno, esto es simplemente para ahorrar líneas, aunque bueno, no es la gran cosa. Simplemente nos ahorraremos esas dos líneas. Y en esta parte tenemos la calificación. Entonces, pues es bastante similar a esta parte de aquí, aunque las estamos mandando desde el inicio como parámetros. Bueno, en este caso atributos. Entonces, lo que es esta parte del método constructor es que, bueno, se ejecuta al momento de instanciar el objeto, es decir, en este instante se le mandan los valores y en esta parte de self.nombre, es decir, el mismo objeto que estamos instanciando, punto nombre, se le está dando el valor que le hemos mandado. Lo mismo con la parte de calificación. Entonces sería equivalente a esta parte, aunque bueno, como tal aquí solamente lo estamos guardando en dos variables diferentes. En este lo estamos guardando en un solo objeto con sus dos atributos, nombre y calificación. Pues bueno, entonces lo siguiente que hace esta parte del main después de haber ejecutado esta parte del método constructor, que si simplemente instancias es lo primero que se hace, bueno, y es lo primero y único a no ser que se especifique otra cosa. Lo siguiente que se hace es mandar a llamar este método, en este caso es alumno.mostrarinfo. Ya nos traería esta parte y a simple vista podría parecer prácticamente idéntico a esto, aunque tiene algunas diferencias. Lo primero es que está dentro de la clase, por lo que ya no es como tal una función, sino un método. Lo segundo es que aquí se mandan los parámetros de nombre y calificación, y en este caso simplemente es la parte del self. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. En este caso se manda la parte de self, pero como podemos ver aquí, pues no se está mandando nada.
al igual que aquí se están mandando dos cosas, cuando aquí hay tres. Esto simplemente es, como ya dije, para una forma en que trabaja Python, para poder hacer referencia a ti mismo sin, sin tener que hacer otro tipo de cosas como volver a llamar funciones o algo distinto. Simplemente te haces referencia a ti mismo y con eso ya puedes trabajar con las cosas que tenga tu objeto. Entonces lo que hacemos es que aquí imprimimos nuestro nombre con nombre y esta parte de aquí del self, es decir, nosotros mismos, punto nombre, es decir, esto de aquí, la parte en que le dimos a alumno el atributo de nombre y lo mismo con la parte de calificación. Y ahora tenemos esta parte de una condición donde si nuestra calificación, es decir, self.calificación es mayor o igual a 70, se nos imprimiría que el estado es aprobado. De otra forma, se imprimiría que el estado es reprobado. Ahora, una cosa, si quisiéramos mandar esta parte fuera de aquí, podemos hacerlo sin problema. Lo único que tenemos que hacer es que ya no utilizaríamos la parte del self. Si quisiéramos tenerla fuera, en este caso, y quisiéramos trabajar con este objeto alumno, lo que tendríamos que poner es alumno.nombre o alumno.calificación. Esta parte del self únicamente aplica cuando estemos dentro, bueno, estamos usando métodos dentro de la clase. De otra forma, simplemente pues no es posible. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Nombre del estudiante igual Edson, calificación 80 y bueno, sin problema. Entonces, eso sería un poco solo un ejemplo. Como podemos ver, los dos nos llevan al mismo resultado. En este caso tienen el mismo número de líneas. Y bueno, a lo mejor podría parecer un poco inútil utilizar la programación orientada a objetos, pero es más bien una herramienta que es buena de aprender. Hay situaciones donde simplemente es indispensable. Además de que en proyectos más grandes se vuelve prácticamente inviable trabajar con la programación estructurada, a no ser que sigamos métodos pues un poco más ordenados. De hecho, bastante ordenados porque, bueno, con tanto código se nos complica un poco las cosas. Al trabajar con clases y objetos, pues es un poco más ordenado y estricto. Entonces, en mi consideración, la programación orientada a objetos es más útil para proyectos grandes y la estructurada para proyectos más pequeños y tal vez proyectos donde se trabaje con bastante orden. Pero bueno, eso es todo.